Buenas tardes, bienvenidos a este segundo webinar que organiza la Asociación Española de Vacunología. 40 días después, una verdadera cuarentena del primero celebrado el día 8 de abril. Quiero saludar en primer lugar a todos los asistentes que se han conectado y se conectarán desde diversas partes del mundo. A todos ellos, muchas gracias. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a todas las personas, personal sanitario y personal no sanitario, que están luchando en primera línea para contener esta pandemia. Aunque la fase de explosión y propagación parece que está controlada, permanecen todavía muchas incertidumbres y dudas sobre su evolución. Sin embargo, debemos ser optimistas por el gran número de trabajos de investigación que se realizan en todo el mundo. Hoy mismo se acaban de comunicar los primeros resultados de una vacuna de Moderna en un ensayo clínico fase 1 de inmunogenicidad después de una segunda dosis. ¿Me quiere proyectar la primera diapositiva, por favor? El tema de este webinar, compartiendo experiencias sobre la COVID-19, lo hemos orientado pensando que 3 países, China, donde se inició la pandemia, un país asiático, Corea del Sur, y un país europeo, Alemania, que se han destacado por el tratamiento y manejo bastante exitoso de la pandemia, fueron invitados a participar. Desgraciadamente, al final, solo pudieron participar Alemania y Corea del Sur. Voy a explicarles brevemente el desarrollo de la mesa redonda. Las presentaciones de los 4 ponentes españoles serán en directo y las del doctor Thomas Jelinek y Hee-Suk Chung fueron grabadas hace 10 días, están en inglés con subtítulos en castellano. Se abordarán en la mesa 4 temas fundamentales: la opinión del virólogo, el desconfinamiento, los test diagnósticos y la vacunación en tiempos de pandemia. En la siguiente diapositiva, y será el primer ponente, el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, conocido por todos nosotros, pero que yo he querido poner aquí, aparte de la presentación académica que figura en el tarjetón, su imagen en el Twitter. Y me ha sorprendido gratamente la última frase que dice: in contraria ducet, en la adversidad lucha, que si bien es el lema de un equipo de rugby, El Salvador, de Valladolid, en el cual el ponente destacó hace unos años, creo que se puede aplicar en estos momentos de la pandemia. En la adversidad, lucha. A él le requerimos la opinión del virólogo. Lo que empezó siendo una gripecita, que decían algunos, parece ser que no tiene nada que ver con la gripe. Quizás lo ideal será el término medio. Y yo he puesto aquí el inicio de la leyenda de Ortiz de Lejarazu, también en latín, porque él es Fanaticus Virorum Respiratorium. La siguiente diapositiva comenzaremos el bloque del desconfinamiento y tendrán aquí la intervención del doctor Thomas Jelinek, que yo no les presento porque él lo hace en el vídeo, pero sí quiero poner estas 2 imágenes que son posteriores a la grabación de su conferencia, porque se han producido estos últimos días las primeras señales de alarma en Alemania tras el desconfinamiento. Hay una inquietud en Alemania por el repunte de la tasa de contagios en la desescalada. Y en la siguiente diapositiva le hemos requerido al doctor Antoni Trilla, que es jefe de servicio de medicina preventiva y epidemiología del Hospital Clínic
y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona, que él, como buen docente y como persona que colabora con los medios de comunicación, nos ponga la cosa mucho más fácil que la que puso este profesor en la Universidad de Göteborg tratando de explicar las fases de la desescalada. Él seguro que lo hará de una forma mucho más sencilla, aunque la cosa es muy compleja, como le hacía yo una pregunta antes del inicio del webinar, porque pues hay el tema de las provincias, el tema de las regiones sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Él nos lo resolverá. En la siguiente diapositiva, el doctor Amós García Rojas abordará un tema concreto, el doctor Trilla lo hará sobre España en general, sobre una región, las Islas Canarias, que ha presentado un confinamiento y un desconfinamiento con unas características muy especiales. Y quiero aquí poner la imagen esta tan bonita de la isla de la Graciosa, en la cual pues todos querríamos estar confinados seguro durante varias semanas, que esta isla, junto a 4 islotes no habitados, se enmarca dentro de la mayor reserva marítima de la Unión Europea, el archipiélago Chinijo, que para un pediatra como yo, pues es una palabra muy agradable, Chinijo, porque es el término con que se llama cariñosamente a un niño. Él nos hablará del aspecto de las Islas Canarias. En la siguiente diapositiva se abordará por parte del doctor Ki-Suk-Chung el tema de Corea del Sur. Pero atención, porque hace unos días hubo una noche de bares fatal. Un individuo de 28 años se fue paseando por los diferentes bares de la zona esta de Corea, que sale en la diapositiva, en la fotografía, y produjo un contagio muy importante. En una primera ocasión, 63 personas contagiadas que asistieron con él en los bares y unas 25 del contorno familiar y laboral. Y a la derecha, aunque no está presente en nuestro webinar, queremos recordar a China como país, diríamos, origen de la pandemia, porque ha tenido una actitud muy destacada en cuanto a los test, como lo demuestra el hecho de que hace unos días apareció un caso de una persona de 89 años con sintomatología. Se le hizo una PCR, fue positiva e inmediatamente se estudiaron a los vecinos. Los vecinos no eran nada más y nada menos que 5.000 personas de la urbanización. 5 salieron positivos, lo que representa un 1 por 1000. E inmediatamente se produjeron 2 órdenes tajantes. Primero, el despido fulminante de la autoridad sanitaria responsable de aquella zona y la orden de realizar una PCR a los 11 millones de personas que viven en Wuhan. Siguiente, y la última intervención será la del doctor José Antonio Navarro Alonso, que nos hablará de un tema muy preocupante y muy importante, que es las vacunaciones sistemáticas en tiempos de la pandemia. El doctor José Antonio Navarro es actualmente pediatra, Murcia, y es consultor honorario de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en Madrid. Y él, desde hace unas semanas, en la página web de la AEV, en el apartado dedicado a la COVID-19, dedica cada día un comentario a uno de los artículos que van saliendo sobre vacunas o temas relacionados con las vacunas, como es la inmunidad. Y siguiente, la última diapositiva, al acabar la exposición, el doctor Luis Ignacio Martínez Alcorta, vocal de innovación de la Junta Directiva de la EV y director de la página web de la EV, será el moderador del coloquio, de sus preguntas que pueden dirigir a compartiendoexperienciascovid@gmail.com. Muchas gracias por su atención y tiene la palabra el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras, y efectivamente era el lema del equipo de rugby.
Y creo que la frase in contraria ducet refiere, o ducet, no sabemos cómo se pronunciaba el latín clásico, pero se puede ajustar muy bien ahora. La puedes decir como en la adversidad lucha o en la adversidad conduce, que es tan importante como luchar. Y yo creo que eso es lo que vamos a hablar. Yo quiero dar las gracias a la Asociación Española de Vacunología también por haberme invitado y porque además ha llevado un peso importante organizando este segundo webinar. Y sin más, paso a compartir exactamente a las 19:11. Espero atenerme al tiempo perfectamente para que haya muchas preguntas al final. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Perfecto. Realmente, los coronavirus no son todos iguales. Desde un punto de vista epidemiológico, los coronavirus se pueden diferenciar entre coronavirus endémicos y coronavirus epidémicos. Y dentro de los epidémicos, efectivamente, tenemos el pandémico. Pero si algo llama la atención de ellos es que de los epidémicos ya ha desaparecido uno y el otro tiene una vida efímera haciendo cadenas muy importantes porque tiene enfermos muy, muy graves, pero son cadenas de transmisión cortas. Y es importante saber que se agrupa fundamentalmente los humanos, tanto los endémicos como los epidémicos, en dos subgéneros de la subfamilia o del género beta-coronavirus. Y dentro de los beta-coronavirus hay merbecovirus y sarbecovirus. Hay unos que se llaman merbecovirus porque está ahí el virus del MERS, pero también tiene dos compañeros endémicos que son el coronavirus OC43 y el coronavirus HK1. Y exactamente igual en los alfa-coronavirus tenemos otros dos endémicos que son el coronavirus 229E y el NL63. Tienen nombres muy raros porque son cepas de laboratorio que al principio no se las asignaba bien. Por ejemplo, este viene de Netherlands 63, este viene de Hong Kong U1, etcétera, etcétera. Y es importante saber que hay una gran similitud entre algunos de ellos, concretamente entre los del género sarbecovirus, que tiene una similitud genética, pues prácticamente, como veis ahí, del 79% con el SARS y del 50% con otros. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que puede haber, como veremos luego, reacciones heterólogas o respuestas heterólogas que pueden influir en la distinta susceptibilidad de las personas. Algo parecido a lo que ocurre en la gripe, pero hay que saber comparar con la gripe, como sucede con el imprinting, con la huella serológica, con el pecado original antigénico de la primera infección gripal. Bueno, ¿qué factores hacen realmente desaparecer a un virus emergente? Pues la presión que se puede ejercer sobre el virus. Y hay una presión que es la inmediata, es la primitiva, que es la presión social sobre el virus. Cualquiera que quiera ver la presión social sobre el virus, lo único que tiene que es ir a Google y en Google poner plan pandémico de gripe de 2007 y poner anexo 13 con números romanos. Y verá que el aplanamiento de la curva, el social distancing y todas las medidas no farmacológicas es algo que tiene años y años de vida y que se ha inventado hace mucho. Porque si realmente la humanidad fuera capaz durante 10 días de no ponerse en contacto con ninguna otra persona, esto pueden hacerlo los pueblos de la Amazonía, lo pueden hacer sociedades poco industrializadas, pero es imposible para el resto. Si fuéramos capaces de hacer eso, el virus desaparecería inmediatamente, porque cortaríamos las cadenas de transmisión. Faltaría la transmisión eficiente y continua. Bueno, ante medidas de confinamiento parcial, ¿qué hace el virus? Pues se adapta al nuevo huésped, hace un cambio de fitness viral y empiezan a surgir a medida que empiezan a haber infecciones, las mutaciones adaptativas. Esto es lo que ven en el ejemplo de un trabajo recientemente publicado, que luego ampliaremos más, por equipos alemanes, como un subtipo que realmente ha hecho una mutación, la G614, en la posición 614 de la proteína de superficie de la S1, pues ha cambiado el ácido aspartico por una glicina. Y vemos cómo ese virus se ha ido imponiendo en todas partes del mundo de una manera cada vez mucho más importante hasta llegar ahora a ser el virus dominante. ¿Esto quiere decir que es más patógeno? No, es un virus que
coloniza mejor, probablemente hace más casos asintomáticos y se adapta mejor al nuevo huésped. La presión biológica sobre el virus produce una respuesta. Una presión biológica sobre el virus es la que causa la respuesta inmune que hacemos los humanos, bien por la infección natural o bien por una vacuna. Esa sí que sería enorme y, como veis en la diapositiva, haría que el virus no se mantuviera mientras que con la presión social siempre vamos a mantener virus en la sociedad. Con una vacuna o con una infección natural que produjera inmunidad protectora podemos llegar a que haya la extinción biológica del virus. Pero también la extinción biológica del virus puede venir, como veremos al final, por una pérdida importante de la fitness viral y por una imposibilidad de una transmisión eficiente. ¿Qué es una transmisión eficiente del virus? Cualquier transmisión que supere el número reproductivo básico, es decir, que tenga números reproductivos básicos de 1,001. Eso es suficiente para mantener al virus en la, digamos, sociedad. Y bueno, hasta ahora lo que se ha visto, y esto es el último informe que hemos tenido desde el Centro de Gripe ocasión de ver, de GISAID, que abarca más de 16.000 cepas que se han subido a la nube de GISAID, pues se ve que las dos dianas fundamentales del virus, tanto para la acción patogénica como realmente para la multiplicación del virus, que son la RNA polimerasa y la proteasa, pues ambas dianas terapéuticas no han hecho mutaciones que varíen sitios activos o de mayor virulencia. Y tampoco ha habido mutaciones excesivas como la que veíamos de la superficie de la espiga que afecten al sitio, al dominio de fijación. Por lo tanto, este es el genoma del virus. Como veis, es un virus que tiene prácticamente la mitad del genoma destinado a producir proteínas que no forman parte de la estructura del virus. Son proteínas que le sirven al virus, que son codificadas por el virus, pero que las produce la célula a la que parasita. Y los virus que tienen esta característica de producir muchas proteínas no estructurales, que no forman parte de la estructura del virus, fijaros, aquí están las pocas que forman parte de la estructura, la 6, la 7 y la 8, pero las demás lo que hacen son interactuar mucho con la célula y probablemente son las responsables de la tormenta de citoquinas, son también responsables del apagamiento de la inmunidad innata, de la modulación de un montón de cosas que yo creo que son importantes. Bueno, en la respuesta inmune frente a SARS-CoV-2 y los posibles escenarios, lo veis en esta diapositiva. Si tuviéramos una protección duradera de más de 3 años, al virus no le quedaría más remedio que mutar para seguir infectando, porque si no desaparecería al cabo del tiempo. Y si tuviera una respuesta transitoria corta, de menos o de igual a 1 año o de 1 año y medio, siempre por debajo de los 2 años, pues el virus tiende a permanecer y se estacionaliza, sobre todo en brotes en otoño, invierno, incluso hasta primavera. Aquí hay algunas buenas noticias, depende de cómo. Pero fijaros bien, este es un trabajo muy reciente de Grifoni que ha sido publicado en Cell y aquí se ve cómo cuando se analiza la respuesta en CD4 y en CD8 en individuos que han estado expuestos a la infección, pues ven que después de la infección hay un 100% que tiene un imprinting en CD4 muy, muy importante, lo que le hace producir toda clase de inmunoglobulinas de la clase IgG y IgA, y en CD8 también muy importante. Pero lo curioso es que en donantes sanos, sin antecedentes de exposición, salvo a otros coronavirus de los que hemos llamado endémicos, pues sí que se aprecia una considerable respuesta. Más del 50% tienen o pueden generar respuesta al SARS-CoV-2, tanto a la proteína S como a las proteínas no estructurales como a la proteína I. Y tampoco es despreciable el número de CD8 que tienen. Así que realmente los humanos, por las experiencias que hemos tenido con coronavirus endémicos, sí que podemos tener algún tipo de respuesta, aunque no hayamos sido expuestos realmente al coronavirus. Y eso explicaría las diferencias de patogenicidad, o sería una de las claves para explicar las diferencias de patogenicidad que observamos con el virus. Así que para resumir esto, la respuesta inmune, aparte de los test actuales que sirven para poco, porque realmente en el mejor escenario pues pueden tener un 90 o un 95% de sensibilidad, pero realmente algunos de ellos, sobre todo los de que utilizan sangre por pinchazos, son mucho menores, se va a tender a utilizar ELISAs específicos para la S1 y para la S2, que además, sobre todo aquellos ELISAs que están dirigidos contra la fracción S1, pues correlacionan con los anticuerpos neutralizantes. La duración y el tipo de protección no está totalmente establecida y es muy probable que haya una resistencia a la reinfección superior
a los 6 meses, incluso hasta 12 meses, es menos probable una inmunidad de por vida, aunque sí habrá una protección. Un minuto, por favor. ¿Cuánto? Un minuto. Ya te has pasado 2. Llevo hablando en estos momentos 8, según mi reloj. He dado al principio, ¿cuándo empezaba? He empezado exactamente a las 7:12. Corrígeme, pero bueno, si no voy terminando. Bueno, pues de las vacunas, lo único que sabemos es que probablemente, aunque tuviéramos una vacuna, y yo apuesto porque las vacunas que mejor pueden proteger es la que tiene en marcha el doctor Juanes, que son las vacunas vivas, porque en un entorno de baja protección serán las que tengan probablemente mimeticen mucho más la infección natural, pero habrá problemas de producción y distribución. La gripe hace 1.500 millones de dosis al año, pero empiezan a fabricarlas ahora. Hay que fijar las poblaciones de diana vacunales, hay que manejar estrategias en diferentes escenarios y mi propuesta desde aquí en este webinar al doctor, a todos los compañeros que me acompañan, es que hagamos una redacción, un position paper de la AEV con otras sociedades respecto a todos estos temas que necesitarán un posicionamiento cuando tengamos la vacuna en el momento que sea. Bueno, la vigilancia futura del SARS coronavirus se ha visto claramente a través, o sea, nos pueden dar las guías el estudio de seroprevalencia. Eso es lo que nos va a dar, digamos, lo que va a guiar la vigilancia. Y la vigilancia tiene que estar utilizando, como ha propuesto la OMS, la red de vigilancia y la red de médicos centinela que existe en toda España de la gripe para vigilar el COVID. En entornos de baja seroprevalencia hay que manejar los sistemas de PCR y baja seroprevalencia en estos momentos es más del 70% del país. Los sistemas de pooling de PCR y luego otras metodologías no intrusivas que en aras de lo que me ha dicho el moderador yo me voy a saltar y que alguien si quiere luego lo pregunte en la tesis. Bueno, uno de los ejemplos en los que hay que replantear la epidemiología clásica vírica respiratoria con los datos actuales de la pandemia, y esto es un reto para los epidemiólogos que realmente lo tienen ahora bastante difícil, son las asunciones universales que se han hecho sobre esta pandemia. La asunción universal. Los niños son transmisores eficaces en la pandemia. Bueno, esto parece, primero, que no se ha comprobado. Segundo, que la evidencia actual incluso ofrece algunos datos en contra. Y es probable que en la gripe los niños eliminen más virus y durante más tiempo, pero no en el coronavirus. Eso no ha sido probado. Distintos países que son solventes en el control de la pandemia, han considerado esta hipótesis y están escolarizando otra vez a los niños. Y este es un recorte de un estudio que está publicado online en Holanda, en donde se ve que realmente los contagios principales y más importantes de coronavirus tienden a ocurrir entre grupos prácticamente iguales de edad. Nada nuevo bajo el sol, salvo la excepción de la gripe, tienden a ocurrir ese aspecto en las infecciones respiratorias. Así que es algo que tendremos que plantear. Bien, ya para terminar, decimos siempre la frase flatten the curve y yo añado yes, but how long does it take? Es decir, aplanemos la curva, pero ¿cuánto tiempo necesitamos? Este es un modelo que yo he hecho para alcanzar aproximadamente un pico de un 70%, pero lo que costaría lo reflejan hasta los periódicos regionales. Alcanzar la inmunidad contra la COVID costaría Castilla y León 13.900, casi 14.000 muertos en una comunidad que tiene 2.300.000 o 2.350.000 habitantes. Así que yo creo que el SARS va a seguir circulando. Ojalá no tengamos una segunda pandémica, pero tendremos seguro brotes localizados y ojalá que eso no produzca extensión. ¿Otros más favorables? Pues puede ser. Como le adelantaba antes de la charla al doctor Toni Trilla, no hay que descartar en los coronavirus, que son virus que tienden a ser muy agresivos con el nuevo huésped. Buena prueba de ello es que conocemos coronavirus que infectan a los gatitos domésticos, que les producen muchas molestias, pero no les matan, y hay vacuna para ellos. Pero si un coronavirus de un gatito le pasa a un guepardo, le mata en 3 o 4 días, porque le produce una enfermedad tremendamente grave. Y eso es lo que está haciendo el virus al aterrizar en humanos. Eso al virus le exige cambiar un peaje biológico, porque un virus no pretende matar a su huésped y hay una respuesta inmune. Y los pases en huéspedes no naturales han sido la técnica de atenuación. Y por tanto, todos esos datos reunidos puede que a lo largo del tiempo, yo fijaría 3 como mínimo, años como mínimo, las cadenas de transmisión del virus pueden ser mucho más limitadas por daños biológicos en el paso del nuevo huésped acumulados en el virus y eso produzca la desaparición. Así que ya para terminar,
Yo creo que en la infección hay muchas luces, hay una cara que es muy fácil de ver, que tenemos el virus identificado, los casos confirmados, o muchos de ellos, conocemos el fenómeno del iceberg, la caracterización genética, los casos con óvulos síntomas, la patología predominante, pero en la cara oculta todavía no sabemos la extensión de portadores asintomáticos, no tenemos una idea clara, perfecta y nítida de la respuesta inmune, no sabemos el papel de los niños y el futuro que van a tener, porque podría ser si se confirman las hipótesis que vamos teniendo, un papel bueno, en vez de un papel malo de difusores, la vigilancia futura, cómo se tendrá que organizar, cómo debe de organizarse, la terapia específica que no tenemos y, finalmente, si se producirá o no se producirá la extinción biológica. Y nada más, muchas gracias. Yo creo que lo importante en esto, como en otras cosas, no es lo que ocurra, como decía Hitchcock, sino lo que la gente cree que puede llegar a ocurrir, porque eso es lo que realmente ayuda a modificar los comportamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu excelente presentación. Pasemos ahora al vídeo del doctor Jelinek de Berlín. Hello, hola. My name is Thomas Jelinek. Thank you very much for the invitation to talk to you about COVID measures in Germany and the post-quarantine time. I'm a travel medicine specialist, infectious disease specialist, tropical medicine specialist. I'm based in Berlin and in Düsseldorf. I'm not linked to the government, so there's nothing internal I can tell you really. I just have to interpret the news and the publications from the government very much as everybody else has to do. Now, I'm sure you're familiar with the current situation of COVID-19. I'm not going to go into that very much. As you see, the amount of active cases in the world is still, in most cases, in the north of the half, not so much in the south, puzzlingly. Same for Australia and others. And the amount of new cases per day has been stabilizing for a few weeks actually now. So we hope that that the situation will relax a little bit. This is very much true for Germany right now. Our curve has been flattening out quite nicely, actually, and the amount of new cases per day has been decreasing. So public pressure has increased a lot on our politicians to do something about quarantine measures, which has never been as strict as in Spain, but strict enough to upset people and, of course, to disrupt public life. The data that has the greatest impact on political decision-making really in the last days has been the publication of the so-called Heinsberg study. Heinsberg's a town very much in the west of Germany where our outbreak basically started. We had a few cases before that in Bavaria, but Heinsberg was the first large cluster we really had. And researchers now have been going into this place and have checked families for case histories, for contacts, and did antibody testing to find out how the transmission was. And they found that the case fatality rate was quite low, 0.37%, much lower than we feared at the beginning of the pandemic. And it seems to be more or less the case fatality all over Germany, really. The transmission rate in families was quite low, about 15%, outside of families even lower. 20, 25, 30%. So even on close contact, it appears that the virus is not that easily transmissible, really. And there's a large amount of asymptomatic people. In Heinsberg, it's 22% who record nothing at all. This is lower than in Italy. There's one study in Italy that showed 46, 47% asymptomatics, but still it's a large number, meaning that quite a few people walk around and don't even realize that they might be infectious. They go through COVID-19 without having a single symptom. The largest risk for transmission and for being symptomatic was a single carnival session where people drank a lot of alcohol, were very close together and sang together.
for a long evening, and apparently that sort of manifested the outbreak. So that's the single activity. Lots of drunken people in a large room singing together that made that outbreak, really. We have, as of today, reported 164,807 cases in Germany. Judging from the Heinsberg data on the case fatality, infection rates and everything, we estimate that actually 1.8 million people in Germany already went through the infection. But that's, of course, just an estimate. We don't know that. Now, publication of these data 2 days ago had a large impact on the public opinion, saying that obviously you need very close contact in a very specific setting to have serious transmission, and obviously quite a few people already went through the infection without realizing it, so maybe we can start relaxing things a little bit, and these are the proposed measures as of today. Our Chancellor has been meeting with the heads of states of the Bundesländer, and they decided that they will open up public life in general, starting with today, in steps till May 22nd. So everything consisting public lives will more or less go back to normal. That's the plan. So schools have already been opening up with the older pupils first, and now the rest comes. Shops will have already been opened up, small shops. Now all shops will follow. We had a limit at 800 square meters. That's been lifted today. Sports can be taken up again, as long as there's a distance between players. Restaurants can open up under restrictions, of course. Bars, and the last to follow at May 22nd will be hotels, and then at least domestic tourism will be allowed too. And of course, very important in Germany, Bundesliga can start. Without audiences, it's ghost plays, but still it can start, and that's a huge relief to many people, really. That's been troubling a lot of people here. Nevertheless, contact restrictions will be extended until June 5th, meaning that we still have to wear face masks in public transport, in shops, and on close contacts. We're supposed to have distance between people of 1.5 meters. I'm not quite sure how that's going to work out in the Bundesliga plays, but I'm sure that there are professionals that will find a way, I guess. And private meetings that have been limited to members of family are now open to different families too, but it's still just 2 different families that can meet at a single time in private settings. So that's gonna we're not sure how that's all going to work out, but that's the plan, really. National borders remain closed for the moment, and there is an international travel warning in place still until mid-May. Nobody really knows what's going to happen to that. Might be extended till June, might not be, might be open for certain countries. Austria has been knocking on our doors quite heavily recently. They want to reestablish tourism into Austria, which is a very important market for them. So we're going to see. I personally think that travel restrictions, at least to neighboring countries, will fall quite swiftly the next days. Of course, there will be no large festivals before August 31st. That's the limit for the moment. Smaller meetings, smaller festivals, cultural events are allowed as of now. It's not quite clear how that's going to work in detail, really. We're not sure what a smaller meeting is, whether we can have like a small conference, a seminar, or whatever. They're going to work that out in the next days. I expect to have my next meeting in June, and to have that actually in place on live. So I guess that's going to work out.
there is a new rule, and that's giving a possibility to the government to work on local level without shutting down the whole country. I think that's a rather good idea. That gives a rule for regional lockdowns based on districts and or cities, which has to be imposed when there are more than 50 new cases per 100,000 inhabitants per week. So they're going to monitor the reporting, of course. Testing will stay in place and will be increased even. And if there are 50 new cases per week, per 100,000, then the whole place has to be shut down again. But only that place. The rest of the country will not be affected. That's the huge difference to the situation we were in or are still as of today. And then there's an issue that's really causing lots of question marks, and that's the states, our Bundesländer, can decide on their own what they want to impose or what not. We will have, and already have now, a huge variations in local rules and local customs, really. And some Bundesländer will be faster to open up restaurants, for example, than others. I guess public pressure will be heavy on those that are a bit slower right now, because most people want, of course, society to open up. But that's the core of our federal system, that every state can decide on their own, largely without interference from the center. And they guard that very jealously, that rule, and it might even be useful, because in that way you can contain small outbreaks on local level and don't have to shut down the whole country. But I can't tell you right now what that means in detail. It's going to be a bit confusing. Traveling from Berlin to Munich might impose very different regulations on the traveler on the way, or even when he reaches his destinations. So that's what I can tell you right now. I hope that's some information you can use. I wish you a nice meeting and say bye-bye. Thank you. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente, que es el doctor Antoni Trilla, que nos hablará del desconfinamiento en España. ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias. Intentaré también ser muy breve. Yo creo que los dos colegas que me han precedido ya les han transmitido la cantidad de incógnitas que tenemos al respecto de esta situación, y al revés que el doctor Jelinek, yo sí que tengo relación con el gobierno catalán y con el gobierno español, y esto afortunadamente me protege porque firmamos unos documentos de confidencialidad que nos impiden hablar de cualquier tipo de discusiones o materiales que nos presentan por si queremos dar nuestra opinión o podemos dar alguna ayuda al respecto, de manera que tampoco les voy a poder decir nada, y por lo tanto pues no ha lugar a ninguna revelación de ninguna información al respecto de cómo España, igual que los otros países, está planteando las estrategias bases para salir del confinamiento. Igual que en Alemania, la situación aquí en España ha sido mucho más dura, diría yo, sobre todo en Barcelona, Madrid y en algunas otras partes de nuestro país, pero afortunadamente la característica fundamental de esta epidemia ya se ha comentado, que es que va por barrios. Hay zonas del país que apenas han tenido casos y hay zonas del país, evidentemente las más pobladas, las que intercambian mucha más movilidad con las áreas limítrofes, pues que han tenido o hemos tenido realmente situaciones muy complicadas durante algunas semanas. Sea por lo que fuere, la curva claramente está aplanada, todavía hay casos cada día, pero la situación parece que entra ya, y como han visto, en diferentes fases de control, y por lo tanto se puede pensar en desescalar, esta palabra que hemos aprendido. Les voy a comentar muy brevemente las 4 reglas básicas, porque a veces conviene recordar el ABC de las cosas y por qué y de qué depende que podamos ir un poco para adelante o un poco para atrás. La estrategia a partir de este momento es la misma que al inicio, que no nos dio buenos resultados porque la pandemia pasó por encima nuestro en muchas partes como un tifón, pero ahora se trata de detectar, diagnosticar mediante prueba PCR en 24 o 48 horas y aislar cualquier caso nuevo, evidentemente sintomático. Si no tiene síntomas, esto va a ser muy difícil, por no decir imposible, y inmediatamente
identificar y cuarentenar sus contactos. Esto es lo que la gráfica pretende explicar, es romper las cadenas de transmisión. Si conseguimos romper una cadena de transmisión, es posible que tengamos casos, seguro que tendremos, es posible que tengamos algún brote, pero estos deberían ser de extensión relativamente limitada. Si no conseguimos romper las cadenas de transmisión y discurren de forma rápida, tendremos un problema probablemente mucho más grave. Aquí en España ahora la estrategia es que la detección de los nuevos casos descanse fundamentalmente en atención primaria de salud, a la que hay que dotar de personal cualificado para hacerlo y especialmente de la capacidad de realizar las pruebas PCR de forma rápida, y el seguimiento de casos y contactos, en algunas situaciones quizás solo de los contactos, dependerá de los sistemas de salud pública que se han visto también totalmente desbordados en los sitios donde ha habido más incidencia de la pandemia. La siguiente, condición es que tengamos capacidad de atender a todos los pacientes que se pudieran tener que atender durante un rebrote. Esto significa mantener una capacidad instalada importante, tanto de camas como especialmente de camas de cuidados intensivos, que son algunos de los indicadores. España no tiene un número excesivo de camas de cuidados intensivos. Vean aquí la cifra de Alemania. Se acerca casi a los 28, nosotros estamos por debajo de los 10 justitos, pero esta capacidad se ha aumentado, lógicamente, y ahora estamos en disposición de mantener una capacidad instalada algo superior en caso de necesidad. La tercera condición es la que tiene que persistir sí o sí y que me temo que va a persistir con nosotros con diferentes grados durante mucho tiempo, que son lo que hemos de hacer cada uno de nosotros. Las medidas de prevención y, evidentemente, las recomendaciones que marca el gobierno, que son las de distanciamiento social. Hay que seguir insistiendo en el lavado de manos, en la famosa distancia de seguridad. 1,5 metros está bien, 2 metros es mejor que 1,5 metros y haciendo según qué actividades necesitamos más distancia. Hay que recordar la conveniencia del uso de mascarillas. Evidentemente estamos hablando de población general, que ahora esta semana es objeto de controversia porque hay quien demanda que se convierta en obligatoria en espacios públicos. Hay que definir si es obligatoria o no y qué es un espacio público. Hay que insistir en las normas de limpieza y, evidentemente, hay que evitar, al menos en esta fase, cualquier tipo de reunión o aglomeración que suponga un riesgo adicional. La imagen creo que afortunadamente no será así, pero si hoy planteáramos unas vacaciones o un fin de semana de verano en la playa, pues probablemente nos encontraríamos con que idealmente mantendríamos una situación como esa, que es totalmente antinatural a nuestra manera de ser y entender la vida. La movilidad es muy importante, ese es un factor que probablemente a la población y sobre todo a los gobernantes les cuesta mucho más entender, pero es muy importante quién se mueve para hacer qué. En las grandes urbes, Madrid, Barcelona, etcétera, hay mucho movimiento de la periferia. Cada día miles, centenares de miles de personas se desplazan desde sus hogares a los centros de trabajo y esta movilidad supone un riesgo mayor de contagio, no tanto en el transporte, que también, sino también durante el trabajo y, por tanto, puede extender fácilmente focos de uno o a otra zona. Y este es un aspecto que se tiene muy en cuenta en el momento de considerar el pase de una u otra fase de desescalada. Y finalmente me detendré un poco más en esta gráfica. El doctor Ortiz de Lejarazu ya ha apuntado algo parecido. Este es un trabajo publicado por un grupo de epidemiólogos muy buenos de Harvard, en el cual han publicado en Science un modelo y para mí conceptualmente explica bastante lo que creemos que puede ser una probabilidad relativamente alta de a qué nos enfrentamos. Este artículo de Science es muy complejo de leer, pero el New York Times, que siempre está al caso, hizo hace un par de semanas una excelente publicación con gráficos mucho más fáciles de entender, que es el que les voy a explicar aquí. Fíjense que el escenario es a 2 años vista, desde enero de este año hasta prácticamente julio del 2022. En la parte superior tenemos el número de infecciones por coronavirus y cada país, dependiendo de diferentes factores, cada país, cada zona, cada área, cada provincia, lo que quieran, marca un límite superior del número de pacientes, esto que ha comentado el doctor Jelinek, que le ha dicho 50 por 100.000 en la última semana, pues sea la cifra que sea, este es el límite que dispara la situación de hemos sobrepasado el número máximo de casos que estamos dispuestos a ir atendiendo con normalidad, podemos encontrarnos frente a un brote. Aquí volvemos a medidas de confinamiento. Esto sería la evolución de esta gráfica. Van aumentando los casos, se pasa de este límite y entonces se entra en estos periodos
grises en los cuales se toman distintas medidas de confinamiento, pasos atrás, para reducir el contacto y distanciar a las personas, que hacen que el número de casos baje y después de un periodo de seguridad de aproximadamente 14 días, como mínimo, se pueden relajar las medidas y así hasta la próxima subida que pase del límite. Si se fijan, son periodos irregulares. Aquí se tiene en cuenta en el modelo matemático una posible estacionalidad y la capacidad aumentada de camas de cuidados intensivos, por tanto, ese es un modelo más laxo en este sentido, hasta que poco a poco podemos llegar quizá a periodos de desconfinamiento mucho más largos y ojalá un momento en que, como ha comentado muy bien el doctor Ortiz de Lejarazu, todo esto ya se vaya reduciendo. En la parte inferior de la gráfica tienen otro aspecto que nos preocupa mucho y que lógicamente puede marcar mucho la evolución de esta pandemia, que es el progreso que realicemos hacia la inmunidad de grupo. Aquí tienen el nivel de inmunidad de grupo aceptable, que sería, saben ustedes, entre 50, 70, pongamos 60%. Cualquier cosa que en los periodos de contagio vaya haciendo aumentar el número de personas inmunes, teniendo en cuenta todas las limitaciones que conocemos hoy de esta posible inmunidad, hace que el número de personas ya inmunes aumenta y esto reduce de forma directamente proporcional la capacidad del virus de transmitirse, con lo cual a más gente inmune, menos capacidad de transmisión, por tanto, más posibilidad de tener periodos más largos de sin confinamiento y con pocos casos. Finalmente, comentarles que ya se ha visto también, España esto es muy asimétrico, esta es la palabra clave en este periodo de desconfinamiento. A diferencia de Alemania, aquí las comunidades autónomas quizá no tienen todavía, al menos en esta fase, la capacidad de tomar decisiones por sí mismas, por lo tanto hay que seguir trabajando bajo la orden del gobierno central, pero es evidente que si ven la situación a día de hoy, esta semana, es una situación compleja en Castilla y León, clara en Madrid y bastante clara también en Barcelona y una parte importante de las áreas metropolitanas, que seguimos en la fase 0 o 0,5, el resto del país ha pasado a fase 1. Cuando todos estemos en fase 1, las decisiones son quizá un poco más fáciles. Cuando evidentemente se progresa a velocidades distintas, son más complejas, como ya se ha comentado, pero hay que ir territorio por territorio. El territorio puede ser una provincia, puede ser una región sanitaria, puede ser un área básica de salud, puede ser un área sanitaria concreta y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado. Y resumo y acabo. Creo que para esta fase de desconfinamiento y teniendo en cuenta lo poco que sabemos de cómo pueden evolucionar determinados parámetros, hace falta ser prudente, hace falta ser paciente, hace falta hacer las cosas poco a poco, hace falta ser muy solidario, no intentar correr y no intentar saltarse las normas, y creo que una característica de esta epidemia, hay que ser muy humilde porque tenemos muchos más interrogantes que no respuestas ciertas, y si no ya veremos al final cómo países distintos con medidas distintas han conseguido resultados similares en algunos casos y resultados muy dispares en otros casos. Con eso termino. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Muchas gracias, doctor Trilla, por su excelente comunicación, y creo que aquí deberíamos seguir, como usted muy bien conoce, la frase del periodista de La Vanguardia, Josep Corbella, que dice: desconfínate despacio, que tengo prisa. Pasamos al siguiente ponente, el doctor Amós García Rojas, que nos hablará del caso de Canarias. Sí, pues muchas gracias, doctor Moraga, y permítanme que lógicamente mis primeras palabras sean de agradecimiento a los organizadores y muy especialmente al vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología, que es el que ha llevado el mayor peso organizativo de este webinar, y además agradecerle que haya conseguido un plantel de ponentes francamente notable, con los cuales es un gusto compartir espacio y tiempo. Bien, permítanme un primer apunte en relación al tema de lo que ha sido el proceso. A mí no me gusta hablar de desescalada, que es una palabra que no existe, ni desconfinamiento. Prefiero hablar de retorno, regreso o vuelta a una normalidad que tampoco voy a llamar nueva, la voy a llamar diferente, porque posiblemente sea la misma normalidad que tenía antes, solamente que con formas diferentes. Prefiero llamarla normalidad diferente. Bien, pues en ese posible proceso de retorno, regreso o vuelta a una normalidad diferente, vamos a centrarnos en el caso de Canarias, en el cual en estos momentos, pues lo de la hora menos a lo mejor sobra y tenemos una hora más en relación a cómo hemos estado interviniendo en relación al problema
en nuestra comunidad autónoma. Si la pasa, Gaby. Bien, recuerden además que tenemos dos antecedentes que son claves en lo que es el impacto de la COVID-19 en nuestro territorio. El 31 de enero se da el primer caso en el conjunto del país y se da en una de las islas periféricas, no de las dos islas capitalinas, en la isla de La Gomera. Si en estos momentos siguen habiendo incertidumbres sobre el SARS-CoV-2, en aquellos momentos el plantel de incertidumbres era bastante superior al que hay en estos momentos. Entonces, posiblemente la dinámica positiva que ha seguido las actuaciones emprendidas frente a la pandemia en nuestro territorio tienen como base importante el hecho de que hubiéramos convivido con el primer caso notificado en todo el país, lo cual nos hizo que nos pusiéramos las pilas de manera rápida y de manera imperiosa. En este sentido, a pesar de esa bolsa de incertidumbre, sí teníamos claro que a este primer caso había que aislarlo, había que dejarlo en aislamiento rotundo y al mismo tiempo había que hacer una trazabilidad exhaustiva de todos los contactos que hubieran estado alrededor de él. Esto fue lo que se hizo, se aisló en el hospital de La Gomera, no se trasladó como nos presionaban para que se hiciera a un hospital de las Islas Capitalinas, se mantuvo en el hospital de la isla de La Gomera y se hizo una trazabilidad tremendamente exhaustiva de todos los contactos de aquel caso. Les recuerdo que la isla de La Gomera ha tenido nada más 4 casos, contando este primero en todo lo que ha sido el desarrollo de la pandemia. Además, otro elemento que creo que es importante como antecedente del comportamiento de la pandemia en Canarias, el 24 de febrero hubo un brote de la COVID-19 en un hotel de una zona turística por excelencia de la isla de Tenerife, la zona de Costa de Eje. Hubo un primer brote vehiculizado a través de un turista italiano. El primer caso era un turista alemán, de un turista italiano que en compañía de un grupo de italianos vino a la isla y se alojó en este hotel. Ante esa situación, en el primer caso lo teníamos claro, aislamiento y trazabilidad de los contactos. En este segundo caso, y teniendo en cuenta el amplio movimiento dentro del hotel que había tenido el turista italiano, que fue positivo y que acudió al sistema sanitario público canario porque se empezó a encontrar con algunos síntomas, el problema que teníamos era el siguiente planteamiento. No hacemos nada en el contexto del hotel, dejamos que fluya la enfermedad y que vaya generando inmunidad comunitaria entre todos los miembros del hotel, que estaba en aquel momento ocupado por 800 turistas, 800 y 200 trabajadores del hotel. O bien realizamos medidas de contención del problema en el contexto del hotel, ya que nos va a debutar un brote seguro entre todos los italianos que acompañaban a este médico alemán y a su pareja, y tratamos de evitar que además se traslade fuera del ámbito de las fronteras del hotel el problema al resto de la isla. Pues fue una decisión muy dura, muy drástica, pero que aconsejamos desde el mundo de la vigilancia epidemiológica, que es el aislamiento del hotel. Aislamiento del hotel de tal manera que los turistas y los trabajadores que se quedaban dentro del hotel estuvieran sometidos a unas medidas de control exhaustivas y no se permitiera la salida del hotel a ningún turista ni a ningún trabajador. Fue una medida muy dura, muy drástica, pero que indudablemente los resultados positivos están ahí y nos hizo aprender muchísimo de cómo debemos comportarnos colectivamente frente a la epidemia. ¿Puedes pasar la siguiente, Gaby? Bien, por lo tanto, lo que decidimos fue no hacer nada, sino hacer algo que permitiera la contención del problema, teniendo en cuenta el amplio pool de posibles afectados que podrían tenerse en el contexto de la aparición de estos casos en el hotel. Hicimos la contención del problema, aislando el hotel, confinando a todos los turistas y a los trabajadores que en aquel momento se encontraban en el hotel en el mismo, y únicamente acabamos el proceso con 4 casos exclusivamente de los 800 turistas que habían ingresados, que estaban en aquel hotel y los 200 trabajadores. Únicamente 4 casos, que además estaban todos relacionados con el grupo italiano que había acudido junto al médico, que era el caso índice de ese brote, y de alguna manera creo que estas medidas refuerzan
función de los resultados, que se hizo lo que se tenía que hacer. Y eso nos dio una enseñanza muy clara de cómo hay que actuar en relación a cómo se iba comportando la pandemia en nuestro territorio. Y además nos enseñó algo tremendamente poderoso, que nos permitió avanzar también en lo que es el proceso de retorno, de regreso o de vuelta a una normalidad diferente que no desescalada. Tuvimos que hacer un proceso de retorno, regreso o vuelta a la normalidad entre los habitantes, entre los turistas que estaban en el hotel, y se fue realizando de manera meticulosa y de manera muy similar a la que ahora se ha establecido en las distintas fases que canalizan el proceso de retorno a la normalidad diferente, tal como marca el Ministerio. Es decir, que también aprendimos a cómo se debe producir este proceso, no de desescalada, sino de retorno, regreso a la normalidad. Pasa a la siguiente. Un elemento clave que también nos planteamos en relación a la situación generada por la pandemia es que había que informar de manera rigurosa a la ciudadanía, que había que informarla de manera clara. Y estos ítems por los cuales nos caracterizó la vehiculación de la información a la ciudadanía pasaban en primer lugar por no desdramatizar la situación, no quitarle la importancia que estaba teniendo en aquellos momentos, no desdramatizarla en ningún momento, proclamar además a la ciudadanía que no habían certezas absolutas y que nos bañábamos en un mar de incertidumbre que teníamos que trasladarles a la ciudadanía. No todos eran certezas y así se lo trasladamos también a la ciudadanía. Y además hicimos ver también a la ciudadanía en este proceso informativo, que era clave en el abordaje de la pandemia, que había que empoderarla. ¿Y cómo la empoderábamos? Fundamentalmente la tratábamos de empoderar haciéndola partícipe de lo necesario, que era su colaboración, su responsabilidad y su solidaridad hacia los más vulnerables, haciendo una respuesta positiva a todas las recomendaciones que se iban haciendo desde la autoridad sanitaria, todas fundamentadas en el elemento fundamental que era el confinamiento domiciliario. Y este empoderamiento que le hicimos a la ciudadanía también dio un resultado francamente positivo. Y un elemento más que también planteamos a la ciudadanía: reconocimos los errores cometidos, reconocimos que no pudimos prever el impacto que iba a tener la pandemia en nuestro territorio, no dimensionamos bien el impacto que podía tener la pandemia, y así lo reconocimos, porque había que reconocer los errores. ¿Pasa, Gaby? Bien, ¿y cuáles son los otros elementos, además de este vehículo de información clave y de este proceso de aprendizaje que seguimos con el brote que se desarrolló en el hotel de Tenerife, en el cual la población expuesta al riesgo era de 1.000 personas, vuelvo a subrayarlo, y de este primer caso que tuvimos en la isla de La Gomera, que se resolvió de la manera que les he comentado? Bien, pues básicamente lo que desarrollamos en primer lugar es la elaboración de un sistema de vigilancia epidemiológica activo. Partíamos de una situación tremenda, y es que una de las estructuras más debilitadas que tenía el sistema sanitario en nuestra comunidad autónoma, como en el resto de las comunidades autónomas del país, era el sistema de la estructura de salud pública. Y dentro de la estructura de salud pública, la estructura de vigilancia epidemiológica estaba fuertemente debilitada. Pues la armamos rápidamente. ¿Cómo la armamos? Vehiculizando a todos los MIR que trabajan en medicina preventiva y asumiéndolos rápidamente para la estructura de salud pública, y haciendo contrataciones a través de no desde salud pública, que no podía hacerla por su estructura funcionarial, pero sí haciendo comisiones de servicio por parte de toda la estructura sanitaria asistencial, que contrató a bastante personal, sobre todo enfermeros, que incorporamos rápidamente a la estructura de la salud pública, contribuyendo de manera decisiva a crear un sistema de vigilancia activa muy potente. Y además, al mismo tiempo, fuimos también precursores de eso que llaman ahora rastreadores. Ya empezamos desde un primer momento a crear un dispositivo rastreadores en todas las gerencias de atención primaria, con la contratación de numerosos profesionales en las mismas, tanto médicos como profesionales de enfermería, que se vinculaban en dos equipos de intervención, uno dirigido al control de casos, y otro dirigido, por un lado, casos adultos y también casos pediátricos con pediatras, y otro dirigido al control de contactos, para hacer un seguimiento exhaustivo de los contactos. Y esto creo que fue otros elementos que ha caracterizado mucho la dinámica de intervención que hemos desarrollado en Canarias, que, repito, ha sido anterior
a que todo este perfil profesional que ha surgido a través de las distintas fases de retorno, de regreso a la normalidad, se han ido implementando en todo el país. ¿Pasa, Gaby? Bien, y esto permite que hayamos llegado a una situación que en este momento se caracteriza porque hemos tenido en Canarias una población de más de 2 millones de habitantes. Recordar, 2.294 casos, de los cuales oscilan de una isla a otra. La que ha soportado un mayor peso de la enfermedad es la isla de Tenerife, con 1.456 casos. A los 3 casos que ha tenido la isla del Hierro, o a los 4 que ha tenido la isla de La Gomera, o a los 0 casos que ha tenido la isla de La Graciosa, que pertenece a ese magnífico archipiélago chinijo que comentó el doctor Moraga. El por qué Tenerife ha soportado ese mayor peso, por ejemplo, en relación a Gran Canaria, que tenemos aproximadamente unos 500 casos, 400 y pico casos activos, hemos tenido aproximadamente un 400 y pico casos en total, pues no se sabe exactamente. Eso será uno de los motivos de estudio cuando acabe la pandemia. Pero como hipótesis podía ser razonable pensar que ese mayor impacto en la isla de Tenerife está en función de que es la isla que tuvo el primer brote, donde empezó, por lo tanto, a plantearse la transmisión intracomunitaria con mayor prontitud. En estos momentos tenemos en Canarias activos 604 casos, altas médicas hay 1.537 altas médicas hasta ahora y fallecidos 153. Pasa, Gaby, que ya es la última. Y esto ha supuesto un escenario que en estos momentos ya tenemos a 3 islas en fase 2, 3 islas, La Gomera, El Hierro y la isla La Graciosa, y 4 islas en fase 1 en transición a fase 2. Hoy mismo hemos presentado ya también la documentación que nos requería el Ministerio para que estas 4 islas pasen a fase 2. Con lo cual se configura un escenario que yo creo que es favorable y, repito, posiblemente el hecho de que hayamos soportado el primer caso de la enfermedad en nuestro país y el hecho de que hayamos soportado también uno de los primeros brotes que se dio en nuestro país, nos ha permitido ponernos las pilas, aprender mucho y actuar de manera inmediata. Y muchas gracias a todos y gracias, Fernando. Gracias, doctor Amor García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Cuando se escriba dentro de unos años la historia de la pandemia en España, Canarias ocupará no solo el primer lugar en cuanto que fue el primer caso, como tú has comentado, sino el importante papel que desempeñó durante todo el aspecto preventivo de la pandemia. Pasamos al siguiente ponente. Puede proyectar el vídeo del doctor Ki-Suk Jang de Corea. It's my honor to present COVID-19 testing strategy implemented in South Korea. My name is Ki-Suk Jung, and I'm a pulmonologist working at Hallym University Medical College and Hospital. This is a policy from Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC, to prevent a COVID-19 pandemic. I served as a director of KCDC in the years 2016 and 2017. And the KCDC's policies are mainly emphasized on case finding and cross-contact tracing. So anyone with positive test should be hospitalized or admission to a care center exclusively for COVID-19 patients. Care center is mainly for mild cases. If anyone with a negative test but close contacts should be self-quarantined for 14 days at home and followed by active surveillance by EIS, Epidemic Intelligence Service. This is a process of development of diagnostic process. Before we knew the genetic structure of novel coronavirus, pan-corona PCR test was done at the laboratory in KCDC, and that could detect any kind of coronavirus. So the 7th novel coronavirus was suspected by exclusion of already known 6 coronaviruses.
So after we knew the SARS coronavirus 2 structure, then real-time PCR method was established. It's from both public and private cooperation. And the Center for Laboratory Control of Infectious Disease in KCDC certified official COVID-19 laboratory. So it qualified by blind testing. The center sent 3 positive samples and 2 negative control. And each laboratory should pass the blind testing. Then around 100 laboratories was certified in Korea, and they could do daily more than 10,000 tests. So these are the diagnostic kits for RT-PCR COVID-19. Several private companies have participated in this process and made in Korea, and they are exporting these days. And the rapid and extensive testing is due to preparation of diagnostic kits in advance, because the companies were ready to go before the approval. And we also established a fast track for the approval from Korea Food and Drug Administration. It usually took more than a month, but afterwards we have established a fast track, and we could go very quickly the approval process. And we made an easily and very accessible screening booth, and the booth was available in neighborhoods. And doctors and nurses volunteered taking samples at screening booth. Because in the diagnosis of COVID-19, the bottleneck is from taking samples. It is laborious and time-taking. So we had many doctors volunteered in this job. And some doctors invented a drive-through examination and reverse isolation booth and open-air booth, which I'll show you next slide. People were very compliant to testing because we had gone through the MERS outbreak 5 years ago, and people were very afraid of a very highly infectious disease at that time. And this time also, the people was very compliant to the testing. So in next slide, you can see ordinary screening booth here and there, the white and orange one. Then this is a new one, started from Korea, I suppose. So this is a drive-through booth on the left panel. So it is open air, less time-consuming, and less contagious from suspected patients. On the right panel, you can see a doctor in the isolated booth. And he doesn't need PPE, personal protective equipment, and do not need a goggle also. So this is a reverse isolation booth. So this is to protect the doctors who are doing an examination. So there are some discussion points in the next slide. So we had luckily a lesson from MERS outbreak in 2015. At that time, we didn't have many patients, but the mortality rate was around 20%. So people were very afraid of getting a new novel infectious disease. So by that time, after the MERS outbreak, we upgraded the KCDC. KCDC had a new organization, EIS reinforcement, and people knew that risk communication is very important in controlling epidemic. And the Korean people also knew the importance of quarantine, fatal infectious disease. So the government knew it, the people and even the journalists accepted the importance of quarantine. And even they sacrificed the individual privacy. The other one I'd like to discuss is we are finding these days the second positive RT-PCR cases after recovery. We have more than 200 cases so far. So the KCDC is studying on the viability and infectivity of recurrent RT-PCR cases. And I'd like to mention the neutralizing antibody testing is imperative to see herd immunity in certain society. And on-site testing should be developed because
current RT-PCR takes 6 hours, and we need a more rapid and accurate testing. So finally, this is people working at KCDC. You can identify myself in a red necktie in the center. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Hope the Spanish will doing good afterwards. Thank you. Muchas gracias, doctor Jung. Realmente Corea estaba preparada. Vamos a la última comunicación, que será el doctor José Antonio Navarro Alonso, que nos hablará de las vacunaciones en la época de la pandemia. Hola, buenas tardes. Gracias, Fernando. Gracias a los organizadores por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Voy a hablar de un tema que yo creo que estamos todos bastante sensibilizados y que es urgente, es perentorio que pongamos a la mayor brevedad las medidas para contrarrestarlo. Y es el tema de la disminución de las coberturas de vacunación, de la vacunación sistemática en esta época pandémica. Ya el 21 de abril el Foro Económico Mundial ya alertó sobre la posibilidad de que el COVID-19 diera lugar a un resurgimiento global de otras enfermedades potencialmente mortales. Y el New York Times también, en fecha 23 de abril, comentaba que las coberturas de vacunación estaban cayendo peligrosamente debido a que los padres tenían miedo de ir con sus hijos a visitar al médico para las vacunaciones. La EV se hizo también eco de esta situación el 25 de abril, en una de las entregas diarias que hacemos respecto al COVID, y alertábamos también en esa fecha del descenso de las coberturas de vacunación. Hay datos ya claros en esta diapositiva, que yo creo que ya conocemos casi todos, es en los Estados Unidos. Habla por una parte del Vaccine for Children, que son las vacunas que se han administrado al programa de Vaccine for Children, y las vacunas que se han declarado de triple vírica como administradas al Vaccine Safety Data Link. En la primera de ellas, la primera línea vertical, se refiere a los casos que se han reportado la primera vez, el 20 de enero, se parte el 20 de enero, y la segunda línea se declaró cuando se declaró el estado de emergencia. Vemos cómo las vacunas, en este caso, que no son de gripe, cómo empiezan a caer, pero ya tienen un descenso muy, muy radical a partir de que se declaró el estado de emergencia. Y respecto a las vacunas que contenían sarampión, llevó una curva paralela y cómo cayeron dramáticamente las peticiones de vacuna de sarampión. Y hablando de la triple vírica, vemos cómo las coberturas en los menores de 24 meses, que supondría la primera dosis, o la segunda, que sería por encima de los 2 años, se mantienen más o menos estables, pero se ve especialmente a partir del estado de la declaración de emergencia un descenso brutal de las coberturas de vacunación de vacuna triple vírica. Hoy mismo esta tarde acaba de salir también los datos de Michigan, se refiere a las vacunas del mes, 3 meses, 5, 7, 16 y 19 en Estados Unidos. Veis cómo empieza a caer también a partir de que se comparan el mayo del 16 con el mayo del 20, en negro. Vemos cómo las coberturas de estas vacunas seleccionadas van cayendo también de una manera explosiva. En España se hizo una pregunta desde el área de vacunas del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para que cuantitativamente expresaran su opinión respecto a si pensaban que habían disminuido las coberturas en sus ámbitos de actuación. Y había opiniones, se reflejaba se tenía que opinar sobre la vacuna hexavalente, sobre la vacuna triple vírica, sobre la vacuna de TPA en embarazadas, y la mayoría coincidían en que sí realmente habían caído entre un 10 y hasta un 30%, pensaban que habían caído las coberturas de esas 3 vacunas seleccionadas. En cuanto a la región de Murcia, con datos proporcionados por el actual jefe de Servicio de Prevención, el doctor Pedro José Bernal, se comparan los datos de marzo y abril del año 2019 y 2020. Vemos como para la segunda dosis de vacuna hexavalente la caída ha sido del 15%. Recordad que todavía son datos provisionales. En cuanto en marzo cayeron el 15%, en abril cayeron un 17,98%. La primera de meningo conjugada en marzo del 19 al marzo del 20, una caída del 17%, que llegó casi a un 20% en el mes de abril. Y en cuanto a la primera triple vírica, que es probablemente el dato que más me preocupa, hay un descenso en el mes de marzo del menos 26 y del 41
en el mes de abril. Eso tiene un problema grave. Por una parte, los padres pueden pensar que al haber permanecido sus hijos 2 meses sin vacunación no hay ningún problema, no han padecido ninguna vez, no han padecido el sarampión y por tanto pueden pensar que no hace falta recibir esa vacuna y otros probablemente pues se les olvide y a pesar de las repescas no puedan ser conseguidos para vacunación. La Oficina Regional de la OMS ya en marzo estableció una serie de puntos que sería importante tenerlos en cuenta para evitar ese descenso y hablaba de priorizar las series primarias de vacunación, especialmente sarampión, rubéola y poliomielitis, priorizar vacunas combinadas para evitar múltiples asistencias a centros de salud, en los adultos priorizar vacuna antineumocócica y antigripal, evitar campañas de vacunación masiva, retrasar la introducción de nuevas vacunas y sobre todo insistir y informar a la población de que las vacunas seguían siendo una de las prioridades de salud pública, incluso en tiempos del COVID-19. A ese respecto, elaboró una serie de estrategias. Nosotros como país, en España, nos podíamos ver inmersos en esta estrategia, que sería un país con bajo riesgo de enfermedades inmunoprevenibles y potencial poco probable de brotes epidémicos, con clúster y casos importantes comunitarios de COVID-19 y con el staff de inmunización que los han trasladado, que los han trasladado a la preparación y respuesta del COVID, y daba 3 estrategias, que sería una de ellas explorar las soluciones alternativas para mantener la inmunización, sobre todo quizá en el sentido de reclutar a personas que no estuvieran inmersas en esas actividades del COVID, incluso recurrir a ONGs, ¿no? Reducir oportunidades perdidas con las vacunas combinadas, utilizando las visitas del niño sano o aprovechando el examen médico en caso de enfermedad que no fuera grave y desarrollar o tener en cuenta una lista de personas o de niños que no se han vacunado, que tenían que vacunarse para hacer una captación activa, una repesca una vez hubiera transcurrido la fase aguda de la pandemia. Y sobre todo mantener y potenciar la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles. La Comisión de Salud Pública en marzo hizo ya un statement al respecto, que lo ha vuelto a rehacer para el 14 de mayo. Sigue considerando que es esencial continuar con la prima vacunación a los 2 y 4 meses, la primera dosis de triple vírica a los 12, la vacunación de embarazadas y las de personas en condiciones de riesgo. Establecer el resto de vacunaciones sistemáticas que no se hubieran realizado hasta ahora y restablecer también la captación activa de adolescentes para la vacunación frente a la enfermedad meningocócica por serogrupos A, C, Y y W. También a ese respecto da una recomendación sobre la vacunación de las personas que han tenido infección por COVID y la de sus contactos estrechos. Y a ese respecto, respecto a las personas que han tenido infección por COVID, no se conocen contraindicaciones médicas y se recomienda posponer la vacunación durante 14 días después de la resolución de los síntomas. Y en cuanto a los contactos estrechos, nunca se confirmaba se podían vacunar una vez superado el periodo de cuarentena sin haber desarrollado síntomas. Y esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu exposición tan puesta al día. Un problema muy importante que yo creo que requiere una solución urgente. Y ahora pasamos a las preguntas. El doctor Luis Ignacio Martínez Alcorta se ha encargado de ir recogiendo las preguntas y ordenándolas un poco por temas y será el encargado de formularlas y de dirigir el coloquio. Luis Ignacio, tienes la palabra. Gracias, Fernando, muy amable. Al igual que el pasado 8 de abril, en el que se organizó el primer webinar relativo a la COVID por parte de la Asociación Española de Vacunología, desde hace unas horas, desde ayer a la noche, se habilitó un correo electrónico compartiendo experienciascovid@gmail.com en el cual cualquier persona podría hacer cualquier cuestión relativa a cualquiera de los temas tratados por los ponentes de hoy. Hemos tratado un poquito de sintetizar algunas de las preguntas para no demorarnos en el tiempo. Antes de empezar con esas preguntas, me gustaría agradecer a todos los ponentes su disposición y sus excelentes exposiciones. Asimismo, agradecer a GSK por el soporte técnico que nos han brindado a la hora de realizar este webinar y, sobre todo, a todos los asistentes por estar escuchándonos y por poder compartir sus preguntas y sus inquietudes con todos nosotros. La primera de las preguntas es para el doctor Ortiz de Lejarazu y tiene que ver con la posibilidad que existe, si existe posibilidad de recombinación de los coronavirus estacionales
con el actual SARS-CoV-2. Si, por ejemplo, un coronavirus OC43 en época invernal podría recombinar con el nuevo coronavirus. Efectivamente, es una magnífica pregunta. Ese es el riesgo que tienen los coronavirus, que, como he dicho antes, están buscando huéspedes siempre. Y una manera es que la mutación no es muy grande, pero la recombinación sí es importante. No es tan frecuente como en otros virus, no obstante. O sea que realmente probablemente podría ser más fácil la recombinación entre, digamos, sarbecovirus, que entre otros grupos, otros géneros o subgéneros diferentes. Es la opción más probable, pero no es frecuente, vuelvo a repetir. Normalmente los reordenamientos que han tenido los coronavirus lo son en la naturaleza, en huéspedes intermedios a base de muchas pruebas y error. Sería, la verdad, una fatalidad que este nuevo virus hiciera, digamos, reordenamientos al principio. Más bien lo que alguna de las diapositivas dice es que precisamente, y eso está demostrado, la infección previa de otros coronavirus hace una cierta protección heterotípica frente a ellos, y por ahí van un poco las vías. Así que eso dificultaría el hecho de que hubiera infecciones dobles. No obstante, es una posibilidad la infección doble y podría ser una posibilidad una recombinación, aunque remota. Y otra pregunta, Raúl, para no terminar y al hilo con la anterior, es que esa inmunidad heterotípica que podría existir entre coronavirus, ¿podría explicar las diferencias de incidencia y mortalidad que han tenido, por ejemplo, países como España o Italia? Yo creo que no. Yo creo que eso no. Yo creo que la diferencia fundamental entre España e Italia es más epidemiológica, que cuando tú alcanzas un número de casos asintomáticos, disparas, digamos, la pandemia, disparas el brote epidémico y la probabilidad de tener casos graves es importante. Hasta ahora no ha habido ningún signo de que ninguna de las mutaciones haya aportado mayor gravedad. Así que yo creo que eso no es. Podrían ser otros factores, pero no es, desde luego. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Antoni Trilla y es relativa a nos preguntan sobre qué indicadores se emplean como criterio para mantener la fase de confinamiento, avanzar o retroceder de fase. Muchas preguntas han sido orientadas en este aspecto. Bien. Es una situación en la cual no se puede utilizar un criterio digamos, de sumas y restas o cumple o no cumple, y si cumple le ponemos un 1 y si no cumple le ponemos un 0 y sumamos. Aquí se tienen en cuenta básicamente indicadores derivados de lo que les he comentado originalmente. El número de camas que tienen ustedes, número de camas de UCI, qué capacidad tienen, número de PCRs que hacen, qué porcentaje de PCRs pueden hacer en las primeras 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos indicadores acaban confeccionando un puzzle relativamente complejo, porque hay unos aspectos como los de la densidad de población, la movilidad, etcétera, etcétera, que poco a poco, hasta donde yo sé, porque aquí sí que nosotros no intervenimos para nada, llega al final a una especie de negociación directa entre la comunidad autónoma y el técnico correspondiente del Ministerio de Sanidad, que acaban valorando que a lo mejor en algún indicador en concreto puede que no esté perfecto, incluso que no alcance los niveles deseados, pero en otros indicadores puede que sí, que lleguen a este nivel, y se acaba tomando una decisión mayoritariamente, yo diría que objetiva, teniendo en cuenta la dificultad que hay en valorar alguna de estas cosas, y que evidentemente los que presentan los números, como todo en la vida, si presentan números muy claros y no hay dudas, pues nadie discute. Si presentan números que son más difíciles de interpretar o son más complejos, pues todos de alguna manera salen relativamente decepcionados. Pero también les diré que, por ejemplo, les pondré el ejemplo aquí en Barcelona, el gobierno catalán en esta situación se ha mostrado muy prudente. O sea, nosotros hemos sido de las comunidades que ya se nos ha dicho, olvidaros, no vais a pasar, tenemos que ir despacio, hemos empezado, ya sabíamos que no pasaríamos a fase 1 como Barcelona seguro,
esta semana. Ha habido esta pequeña relajación, esta cosa que llamamos fase 0,5. En cambio, evidentemente, y por razones que seguramente tienen un fundamento técnico o sanitario, pero en las cuales el componente político, que al final es el que toma las decisiones, son también importantes, pues hay otras comunidades que se sienten o se han sentido en algún momento maltratadas. Difícil, pero no hay una regla clara. Yo creo que a partir de ahora es más fácil tomar decisiones porque los números ya se van consolidando más. Y si me permiten, al menos para las grandes ciudades y los grandes territorios, la clave es, puede usted hacer las PCRs que tocan en primaria, puede detectar los casos y los puede aislar. Y esto, los que trabajamos en grandes ciudades sabemos que es muy complicado y que de momento, al menos aquí en Cataluña, estamos mejorando mucho. Madrid creo que también ha mejorado mucho, pero todavía estamos relativamente lejos. Y la siguiente es esta necesidad de que todo el mundo, como decíamos alguna vez en broma, en este país acabaremos desconfinándonos individualmente. Es decir, cada uno de nosotros decidirá que puede pasar a la siguiente fase, porque que el vecino pase y tú no, pues te puede parecer un problema, y en realidad es un problema más complejo que tiene que ver con áreas de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Despacio, asimetría, mucha prudencia porque podemos ir para adelante y para atrás, y no es un examen en el cual tengas que contestar 40 preguntas y si sacas 30 pasas y si no, no pasas. Hay que mirarlo globalmente, ¿no? Y no es fácil. Muy bien, muy complejo, sí. Muy bien, la siguiente es para el doctor Amos García y tiene que ver con la relación. Ha hablado el doctor Amos en relación al rastreo desde atención primaria de los contactos y de los rastreadores de contactos y casos de COVID. Y ha referido que se constituyeron dos grupos, uno de control y seguimiento de casos y otro para los contactos. Preguntan cómo organizaron estos grupos, cómo se implementaron y cómo se coordinaron estos grupos. Bueno, estos grupos trabajan juntos, trabajan en las gerencias de atención primaria. No todas las gerencias lo tienen. Las gerencias más pequeñitas que han soportado menos casos no han realizado este perfil de estrategia, pero sí se han desarrollado en las islas más grandes. Fueron contratados y formados para realizar esta función. Los dos trabajan juntos pero separados pero íntimamente coordinados entre sí, de tal manera que ante la aparición de un caso y la fiscalización de los contactos mismos, ese perfil de contactos pasa al grupo que hace el estudio de contactos y son los que realizan esa función. Es decir, juntos pero separados en cuanto a sus funciones, íntimamente coordinados. Muy bien, la siguiente pregunta es para el doctor José Antonio Navarro y es relativa a las diferentes vacunas que existen en desarrollo y sobre todo su opinión respecto a qué tipos de vacunas o qué tecnologías tienen mayor probabilidad de éxito o de comercializarse con mayor brevedad. Como nos esperábamos esta pregunta, invitamos al doctor Navarro que trajese 3 o 4 diapositivas para centrar un poco el tema. Muchas gracias por la pregunta. Me quisiera puntualizar cuál es mi visión de las vacunas, y ya en el 8 de abril nos hicimos eco de una declaración del CEO del Coalition Epidemic for Preparedness Innovation, que decía que una vacuna es la única estrategia para que no se paralice la economía mundial como consecuencia del COVID-19. Pero también es importante que otra frase que sería un poco antagónica, que si incluso en un futuro no disponemos de una vacuna, porque no sabemos todavía qué eficacia va a tener, deben de continuar tanto tiempo como sea posible las políticas de salud pública y el manejo de los costes sociales y económicos derivados de las restricciones. Dicho eso, cada día que consultamos en la prensa vemos que aparece una nueva noticia de otra empresa, otro país que ha comenzado con fase clínica, con fase 1, incluso hasta con fase 2, ¿no? Y por eso pongo una diapositiva 30 de abril, decir que hay aproximadamente hay más de 110 vacunas en fase preclínica y 10 en fase clínica, en fase 1 y en fase 2. Básicamente pueden ser de virus, inactivados o atenuados, vectores víricos, basados en proteínas, ácidos nucleicos. Es decir, podemos tener todo un repertorio de vacunas que luego veremos ya si se diferencian unas de otras, ¿no? Y me gustaría dejar claro también para puntualizar que no es lo mismo tener una vacuna que la vacunación. Teniendo en cuenta que la vacunación
para montar un programa de vacunación poblacional debemos de tener una vacuna efectiva, una vacuna extremadamente segura y en dosis suficientes para poder vacunar a un porcentaje altísimo de la población mundial en muy corto periodo de tiempo. Por tanto, entre una vacuna y una vacunación hay unas fases que se llaman fases de ensayo clínico, de seguridad, de inmunogenicidad, de dosis, e incluso luego habrá que probar, si todo es satisfactorio después del ensayo clínico, habrá que probar esa vacuna en las personas más vulnerables, es decir, inmunodeprimidos y ancianos que van por una parte distinta. Por tanto, no se trata de una carrera, sino de tener millones de dosis de una vacuna efectiva y extraordinariamente segura en el menor tiempo posible. Digo extraordinariamente segura porque la vacuna se va a dar a personas sanas, en contra de un tratamiento que se da a personas enfermas, por lo cual el nivel de tolerancia de una vacuna, de su seguridad, es mucho mayor. La tolerancia hacia su seguridad, evidentemente, hacia su no seguridad. Y la carrera para conseguirla no siempre la va a ganar el más rápido, como dice Gregory Poland en un editorial aparecido esta mañana. Y me pongo en el supuesto del verano del 21, un supuesto, digamos, muy favorable para tener una vacuna. Yo planteo una serie de preguntas que algunas de ellas las podemos tener ya presentes y otras que se resolverán en ese momento. Por ejemplo, ¿cuántos fabricantes han llegado al final? Si se calcula que un 3-4% de los que inician la carrera llegan al final, si hay más de 100, supone que podemos tener 5, 6, 7 vacunas que se pueden comercializar en un futuro. Y eso es importante por dos motivos. Primero, porque pueden ser que no sean similares, es decir, que genere una respuesta inmune distinta, por tanto, pueden ser unas más beneficiosas para ancianos que para el resto de la población. Y porque probablemente una sola firma farmacéutica va a ser imposible que abastezca a todo el mercado mundial. Estamos hablando de 6.000 millones de dosis, y si son doble dosis, pues que hasta 14, 15.000 millones de dosis, ¿no? ¿Cuál será el precio? ¿Qué cantidad estará disponible? ¿Habrá un reparto equitativo? ¿Y quién será, en el caso de reparto equitativo, quién manejará ese reparto? Se vacunarán los que padecieron la enfermedad, que es un punto importante, relacionado con la inmunidad por padecimiento. Como ha dicho el doctor Ortiz de Lejarazu, generará efectividad indirecta, es decir, eliminaría la transmisión del virus. Eso sería muy importante, sobre todo para los más vulnerables, por ejemplo, los ancianos, que pueden tener una respuesta inmune disminuida. ¿Cuál será la situación del COVID cuando llegue la vacuna? Vimos en la gripe pandémica que cuando llegó la vacuna se había atenuado bastante la incidencia y la predisposición de la población a vacunarse fue mucho menor que cuando estábamos en época preveraniega. ¿Cuánto dura la protección? ¿De qué dosis de recuerdo? ¿Cuántas dosis? ¿Quiénes forman la población diana? En concreto en España, ¿quién la adquiriría? El Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas. Y luego un tema también que tenemos que tener en cuenta, si va a interferir esa producción masiva de vacuna con vacunas sistemáticas que estamos administrando. Gripe, triple vírica, etc. Gracias. Perdona un momento. Yo quería preguntarle al doctor Navarro, porque lo he planteado en mi presentación. ¿Se me oye? Sí. Yo creo que con toda la formulación que has hecho y lo que había también en mi diapositiva, yo creo que sí que convendría que la Asociación Española de Vacunología intentara construir un position paper, un papel de posicionamiento frente a la vacuna con todos los aspectos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha puesto José María Navarro, pero también digo más cosas. José Antonio. Perdona, Hanna. No te preocupes. A los amigos. Eso sí. Hay una cosa que es clave. Los grupos, como sucede en la gripe, y aquí sí que vale la comparación, los grupos más vulnerables son los ancianos y las personas con patología crónica que tienden a estar en edades avanzadas. A lo mejor son peores respondedores, y por lo tanto no cabe hacer una vacunación exactamente igual como en otras, dirigida a la diana, y sí que cabe hacerla de otra manera. Así que yo creo que hay elementos, mi pregunta va por ahí, si creéis que realmente la Asociación Española de Vacunología en este tema debería hacer un position paper previo, incluso cuando la tengamos. Bueno, si hay mano de obra se podía hacer. Yo me ofrezco, desde luego, a coordinar eso, poner en marcha. La idea es, desde luego. ¿Nos da tiempo, Fernando, a hacer otra ronda de preguntas? Sí. Bueno, yo esto también se la voy a dirigir a Raúl Ortiz de Lejarazu, porque sé que es un amante de la gripe, sobre todo, y muchas de las personas que nos hacen preguntas nos plantean si podemos hacer una predicción de cuántas personas se vacunarán frente a la gripe este año y si la pandemia producida por el SARS-CoV-2 influirá en esta prevalencia o en estas cifras que alcanzaremos de coberturas vacunales. Yo creo que la primera debe de ser máxima, la cobertura, porque creo que lo que no se puede intentar es jugar a la ruleta rusa con tener
una infección o una infección doble o una infección seguida de otra. Yo creo que la vacuna de gripe además tiene indicaciones nuevas ahora. Es decir, aquellas personas que han pasado el COVID y que tienen secuelas, independientemente de que no entren en el criterio de edad, deben de entrar ahora en ese criterio de edad, aunque solo sea por prudencia. Yo no sé qué opinarán el resto del panel de gente que está aquí, pero me gustaría que se pronunciaran al respecto. Y en tercer lugar, la influencia que pueda tener la epidemia de gripe sobre la epidemia de COVID o viceversa, la posible onda pandémica, eso nadie lo puede saber. Pero realmente ahí puede haber escenarios de todo tipo, que entre los virus respiratorios, igual que entre los bomberos, nadie se pisa la manguera, esto es así, porque vemos que incluso en los periodos de circulación, los picos epidémicos no circulan, aunque circulen al tiempo, no coincide el de RSV con el de gripe, por decir dos de las infecciones más principales, y tampoco funcionan los de coronavirus. Nosotros tenemos en preparación un paper con digamos, los coronavirus que diagnosticamos en el diagnóstico o que diagnosticamos en el diagnóstico de rutina. Así que esa es una pregunta muy importante que la tengo que dejar sin contestar. El problema es que ya hay en la literatura casos de infección doble de gripe y de coronavirus que no han sido más graves que otros, pero bueno, realmente los casos son muy pocos. Yo creo que la vacunación de gripe este año va a tener no solo que extenderse a personas, las que he dicho, sino incluso a sanitarios, porque yo creo que ha quedado perfectamente probado que, por ejemplo, en las residencias de ancianos son probablemente las visitas y los cuidadores que han accedido a esos centros, a esas instituciones cerradas, las que han introducido el virus. Igual que introducen el COVID, pueden introducir la gripe. Igual que introducen la gripe, pueden introducir el COVID. Yo utilizaría la gripe como un marcador epidemiológico para saber que se están quebrando, porque probablemente la infecciosidad de la gripe es menor, como se ha comprobado, que el COVID. Así que si se cuela la gripe, se puede colar el COVID. Yo, si me permitís... ¿Me permitís? Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más personas vacunemos esta próxima temporada gripal, mejor, ¿no? El gran problema, lo limitante va a ser si vamos a tener dosis en España o no, para satisfacer toda la demanda. Efectivamente. Luis. Sí, la siguiente. Esta también para el doctor Antoni Trilla. Sabemos que existen grandes diferencias en la expresividad clínica de la infección, la enfermedad de la COVID en función de la edad, y si esto tiene implicaciones o qué implicaciones tendrá en las diferentes medidas preventivas que se adoptarán por parte de las instituciones o a nivel comunitario para los distintos grupos de edad. Es decir, si esas medidas serán adaptadas a determinados colectivos vulnerables. Esta es una pregunta muy relevante y que tiene, digamos, muchas implicaciones. Primero, el colectivo más vulnerable, lógicamente, así dicho de forma sencilla, evidentemente hay muchos matices, son las personas de más edad y, por tanto, más avanzadas, estén institucionalizadas, que ya es un problema de por sí, o no, y hay que mirar muy bien cómo se puede tratar, en el buen sentido de la palabra, este colectivo. Evidentemente, todos tienen derecho y ganas de hacer una vida lo más normal posible. Esto hay que ponerlo encima de la mesa. Segundo, también hay que intentar protegerlos si el contagio, como parece, puede dar lugar a una enfermedad más grave. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que algunos países que han seguido un modelo más liberal, Suecia, también Holanda, hasta cierto punto, ellos han dicho de forma muy sencilla, gente joven, circulen ustedes por la calle con cierta normalidad, intenten mantener las distancias, pero esto va para cada uno, el Estado no les dice, no les obliga a hacer determinadas cosas y voy a intentar preservar a la población de más edad. Es decir, no se acerquen ustedes a sus abuelos, no se reúnan con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto parece que funcionaba bien en Suecia, que ha mantenido una política liberal, hasta que tuvieron la mala pata de que el virus empezó a extenderse en las residencias y ahí la mortalidad les empezó a subir mucho y ahora, todo y que hasta el final de la película nadie sabrá quién es el bueno y quién es el malo, sus vecinos nórdicos que se han confinado, más o menos, como nosotros, tienen tasas de letalidad mucho más bajas o tienen cifras de mortalidad más bajas como Dinamarca, Noruega, y Finlandia y estos países, ¿no? ¿Se puede llegar a determinar que en una situación en la cual hay poca transmisibilidad, tenemos las cosas controladas, la gente de más edad puede hacer una vida relativamente normal? Yo personalmente creo que sí.
Creo que sí, pero esto tendría que venir de la mano de, uno, garantizar la asistencia sanitaria, esto creo que lo podemos garantizar, y segundo, ojalá paralelamente empiecen a caer resultados de ensayos clínicos que nos digan cuando una persona tiene esto, se le puede dar esto, si solo tiene síntomas de esta manera, mejor tratarlo así, si tiene síntomas de la otra, y que entonces los tratamientos vayan un poco más dirigidos. En el fondo, y acabo, sigue siendo un balance entre el riesgo de contagiarse o el riesgo de quedarse confinado y, en este caso, probablemente quizá no es un sector mayoritariamente que contribuya específicamente a la producción del país, porque la mayoría pueden estar jubilados o retirados, pero es un sector de la población al que hay que tenerle todo el cariño, todo el respeto. Son las personas que han levantado este país en generaciones anteriores y lo que no podemos decirles es quédense ustedes en sus casas y cuando les pase algo ya los vendremos a ver. Yo creo que esto no puede ser. Hay que buscar un equilibrio que no sé cuál es, pero yo creo que iremos avanzando en poder ir relajando, digamos, las medidas de confinamiento de este segmento particular de la población. Dos últimas preguntas, Luis. Dos. Sí, la siguiente también para el doctor Amos García. En una de sus diapositivas constaba que 3 de las islas ya han pasado o han conseguido la fase 2 del confinamiento o han avanzado hacia la fase 2 del desconfinamiento. Es una palabra que a él no le gusta demasiado. Entonces, teniendo en cuenta que el turismo es una fuente vital de ingresos para Canarias, ¿se ha planteado cómo implementarían en el caso de que existiese un brote o un incremento sustancial de la incidencia de casos COVID, esos aislamientos y ese estudio de casos y controles? Sí, desde luego, efectivamente, 3 islas han entrado hoy mismo en fase 2, son La Graciosa, el Hierro y La Gomera. Y en cualquier caso, todo lo que es la actividad económica en Canarias pivota prácticamente y de manera casi exclusiva en contra de lo que opinamos mucho, en el turismo. Y desde luego la llegada de turistas va a ser el elemento clave que posibilite volver a dinamizar la situación económica en nuestras islas. En estos momentos, independientemente de que nosotros vayamos avanzando y eso vaya posibilitando una mayor apertura de determinados centros, como pueden ser los hoteles, hay que tener claro que la respuesta tiene que ser global. Mientras los países que nos nutren prácticamente en su totalidad de turistas, como son Alemania, como son el Reino Unido, sigan manteniendo el cierre de sus fronteras en cuanto a la salida de sus ciudadanos hacia los países, por ejemplo, hacia nuestra comunidad autónoma, pues difícilmente vamos a poder convivir con esa situación que viene planteada en la vacuna, mientras siempre sigamos respetando aquí en Canarias las recomendaciones que desde las autoridades sanitarias repetimos de manera machacona, ¿no? En cuanto a la distancia física, lavado de manos, etcétera, etcétera. Yo creo que la respuesta va a ser global. Empezaremos a funcionar o empezaremos a dinamizar la economía de nuestra tierra cuando haya una cierta perspectiva global en relación a la pandemia. Difícilmente vamos a recibir turistas del Reino Unido o de Alemania mientras sigan estos países manteniendo sus fronteras cerradas. Última pregunta, Luis. Sí, esta para acabar ya el ciclo de preguntas también para el doctor Navarro, José Antonio Navarro Alonso. Me gustaría saber su opinión sobre los efectos heterólogos de diversas vacunas. Se ha hablado sobre todo de la vacuna del BCG y se comienza a hablar de la vacuna de la gripe. No sé si tienen datos disponibles o nos gustaría contar con su opinión. No, lo único que hasta donde yo sé es lo de la BCG, al principio en una publicación no revisada por pares, en Medrix, que por cierto pues tiene su parte positiva, pero también tenemos que saber interpretar que son datos que no han pasado los peer review, que son prepublicación. Pues ahí apareció un estudio ecológico que daba la impresión que los países que tenían una cobertura alta de BCG, como vacunación sistemática, tenían menos letalidad o menos casos de COVID-19, ¿no? Eso en principio sonaba muy bonito, a priori fantástico. Incluso en la EU hemos tenido alguna pregunta de sudamericanos, incluso españoles, que reclamaban dónde se podía conseguir la vacuna BCG, personas mayores incluso, para ponérsela inmediatamente. Y la OMS, consciente de ese, digamos, revuelo que se había formado a propósito de la BCG y del COVID, sacó un statement hace, yo creo que 3 semanas, en el cual dejaba claramente una claridad meridiana que hoy en día
A día de hoy no se sabe el papel que puede tener protector o no protector de la vacuna BCG en cuanto a COVID, y se sabe que la vacuna BCG, y hay grupos en España que lo han estudiado muy bien, lo están estudiando, los efectos inespecíficos sobre la potenciación de la respuesta inmune, pero en concreto respecto al COVID no hay ningún dato ahora mismo, y me suscribo lo que comentó la OMS, que apoye el que esa vacuna tenga un efecto positivo, beneficioso, y que menos, aunque se derive la vacuna para países del tercer mundo que realmente lo necesitan por la gran incidencia de meningitis y de tuberculosis biliar, se detraiga de esos países, se detraiga vacuna BCG para ponerla en países de alta renta o países del primer mundo. Si queréis añadir, respecto a la vacuna de gripe no hay nada, absolutamente nada de que pueda hacer ni fenómenos de interferencia entre uno ni en otro, nada. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Luis, por tu excelente moderación. Y quiero concluirle el webinar. Y en primer lugar, agradecer a todos los que nos han seguido durante esta hora y 3/4. Agradecer a los 4 ponentes nacionales: Canarias, Amos, Valladolid, Raúl, Murcia, José Antonio, Barcelona, Tony. Gracias. A los 2 ponentes extranjeros, lo he hecho esta mañana en un email que les he dirigido. Los 2 han contestado que estaban muy satisfechos de colaborar en este webinar de la Asociación Española de Vacunología. Gracias también a GlaxoSmithKline por el soporte técnico que nos ha facilitado, y Azul Marino, que ha hecho una retransmisión perfecta. Y muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Un placer.